Yo soy Rodrigo Villarruel y esto es Electroprac, el canal donde encontraremos el eslabón perdido entre la teoría y la práctica. En esta ocasión veremos el diseño de un teledisruptor digital con flip-flops. Realizaremos el diseño de un sistema electrónico que nos permita activar un punto de luz desde varios puntos de control utilizando la tecnología de electrónica digital, específicamente los flip-flops. El funcionamiento será el siguiente. Podremos activar los puntos de luz desde distintos puntos de control, de tal forma que cuando presionemos cualquiera de ellos podamos accionar y desaccionar una o varias lámparas conectadas en paralelo. Por decir, si yo le doy un pulso en el control 1, entonces las lámparas se encenderán. Si le doy un pulso en el control 3, por lo tanto las lámparas se apagarán. Puedo encender y apagar desde el mismo punto de control. Por decir, si yo le doy un pulso en el control 2, entonces las lámparas se pueden encender. Y si le doy un pulso en el mismo control 2, entonces las lámparas se van a apagar. Este funcionamiento es conocido como teledisruptor, de tal forma que se puede encender y activar las lámparas conectadas en su salida desde cualquier cantidad de puntos de control. Existen teledisruptores comerciales. En este caso aquí tenemos el ejemplo de un teledisruptor diseñado para montaje en shielding, en el cual se conectan en paralelo las entradas, los controles, y tiene su contacto para poder activar la salida. Este tipo de teledisruptores tienen la desventaja que son caros, y nosotros realizaremos el diseño de un sistema digital con las mismas prestaciones pero a menor precio. El teledisruptor propuesto será más económico y aplicaremos los conocimientos que tenemos de electrónica digital utilizando los flip-flops. Esta es la propuesta inicial, en la cual tenemos aquí los pulsadores, 3 pulsadores conectados a un flip-flop en configuración flip-flop tipo T, y la salida inicialmente configurada para activar un relé mediante un transistor. Y en los contactos del relé se conectará a 220 voltios una o varias lámparas. Vamos a analizar también cómo podemos hacer para reducir este circuito y qué es lo que podemos hacer para no utilizar un relé, para poder tener un sistema electrónico mucho más moderno. El proyecto terminado tiene más o menos esta apariencia, en el cual aquí tenemos la conexión, las conexiones para los sensores, que serían los pulsadores, los 3 pulsadores. Tiene las conexiones para 220 voltios y para la lámpara. Comenzaremos realizando el diseño desde cero. Aquí tenemos nosotros un flip-flop que lo vamos a configurar. Vamos a asignarle un nivel lógico 1. Como estamos trabajando en este caso con TTL, nosotros le daremos aquí unos 5 voltios. Y vamos a configurar las entradas asíncronas en nivel lógico 1. Esto significa que nosotros no estamos utilizando las entradas asíncronas. Las entradas síncronas J y K las vamos a configurar también en 1 lógico, para que se comporte como un flip-flop tipo T, de tal forma que nosotros podamos accionar la salida en cada pulso, en cada transición dependiente negativa que reciba el clock del flip-flop. Para realizar la prueba le conectaremos una entrada lógica. Realizamos la simulación. Podemos observar que
Cada que existe una transición negativa, la salida cambia al estado contrario. De esa manera podemos encender y apagar nuestras lámparas. Bien, vamos a hacer el análisis de cómo conectar varias entradas a nuestro flip-flop, siempre aplicando lo que es la electrónica digital. La compuerta que nosotros necesitamos utilizar inicialmente es una compuerta del tipo OR, ya que esta me permitirá activar ya sea o una entrada o otra entrada de la siguiente forma. Vamos a activar un logic state para cada entrada. Realizamos la simulación y veamos que esta compuerta OR me permite activar la salida ya sea desde una entrada o desde la otra, o encender desde una entrada y apagar desde la otra. Bien, la conexión de este sistema tendríamos que realizarla mediante pulsadores. Recordemos que los pulsadores son normalmente abiertos, por lo tanto voy a tener que hacer alguna modificación aquí en la compuerta, porque el estado lógico en reposo que está esperando es 0, pero aquí me va a mandar estado lógico 1 cuando está en reposo. Para tal efecto, lo que podemos hacer es colocarle la compuerta 74LS04 una a cada entrada para invertir aquello. Vamos a darle una alimentación a este arreglo de resistencias de 5 voltios. Y vamos a realizar la prueba. Puedo encender desde un punto y apagar desde el otro. O encender desde un punto y apagar desde el mismo punto de control. Observemos que cuando estamos presionando, la salida todavía no ha cambiado y esta va a cambiar recién cuando yo suelte. Si queremos que el funcionamiento sea contrario, lo que tendríamos que hacer es convertir, asignarle aquí a la compuerta OR una salida negada, o en otras palabras cambiarla por una NOR. Vamos a reemplazar por una compuerta NOR para ver ese efecto. Realizamos la simulación y veamos que cuando presiono, la salida ya ha cambiado en cualquiera de las entradas o puntos de control. Bien, para facilitarnos en cuestión de compuertas, aquí podemos nosotros aplicar el teorema de De Morgan, que indica que yo puedo cambiar la compuerta OR por una compuerta AND, invirtiendo salida y también invirtiendo las entradas. Eso significa que yo puedo convertir esto en una AND. Colocaremos una AND de 2 entradas para verificar ese funcionamiento. Estoy borrando las compuertas NOT debido a que estoy aplicando el teorema de De Morgan. Verificamos el funcionamiento. Cuando presiono, se activa. Cuando presiono, se desactiva. Bien.
Finalmente, si yo quiero aumentar el número de entradas, lo que tengo que hacer es modificar esta compuerta para que me permita más entradas. En este caso voy a aplicar para 3 entradas. Bueno, verificamos el funcionamiento. Podemos observar que desde cualquier punto de control yo puedo encender y apagar. Bien, a la salida necesito conectar una carga, necesito conectar una lámpara. Para tal efecto nosotros vamos a utilizar un transistor como interruptor para que nos permita activar y desactivar un relé, y en el relé va a estar conectada la carga de corriente alterna. Para poder conectar la carga aquí en la salida, una carga de corriente alterna, yo debo activarla mediante el relé. Pero no puedo conectar el relé directamente a esta salida porque la corriente que suministra, la corriente de salida de estos dispositivos electrónicos es muy pequeña. Por lo tanto yo debo amplificar esa corriente con un transistor. Entonces tenemos aquí un transistor que nos permitirá amplificar la corriente. La corriente amplificada la vamos a llevar a un relay, y el relay con sus contactos podremos activar cualquier tipo de carga en corriente continua o en corriente alterna. El cálculo de la resistencia de base la podemos encontrar en un video anterior que tenemos, en el cual hacemos el diseño de un sistema de alarmas, también con la aplicación de los flip-flops. Bueno, en este caso recordemos que tenemos un diodo en conexión paralelo, pero en polarización inversa y en paralelo con la bobina del relé, cuyo propósito es la de descargar la corriente de la bobina cuando el interruptor del transistor se abre. Esto para poder proteger al mismo transistor, ya que si no existiera este camino de descarga de la corriente cargada en la bobina se va a descargar por el transistor, forzándole a circular cuando tendría que estar en circuito abierto, generando un daño en él, y tras unas cuantas activaciones podría hasta quemarse. Bien, entonces ahora verificaremos el funcionamiento. Puede encender desde cualquier punto de control y apagar desde cualquier otro punto. Vamos a conectar aquí en la salida un diodo LED con el siguiente propósito. Cuando nosotros tengamos activada la salida, el LED se va a apagar, y cuando tengamos desactivada la salida, el LED se va a encender. Sería como un piloto, como un testigo que nos permita visualizar nuestro televisor electrónico que se encuentra encendido, de tal forma que yo pueda tener la seguridad de que va a accionar, de que va a encender las lámparas. Cuando están encendidas las lámparas, entonces ya no tiene sentido que esté encendido el LED y se va a apagar. Eso es para aprovechar que tenemos una salida invertida en los flip-flops. El funcionamiento de esta salida es el contrario, este de aquí. Cuando se enciende la lámpara, el testigo se apaga. Cuando la lámpara está apagada, el testigo se enciende, indicándome que el sistema está encendido. Verificamos el funcionamiento. El sistema está encendido. Cuando enciendo la lámpara, el diodo se apaga. Vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Vamos a comenzar desde la entrada
hacia la salida. Interruptores en paralelo corresponden a una función lógica OR, y la función lógica original que estamos utilizando es la función OR. Por lo tanto, yo puedo conectar estos interruptores en paralelo y prescindir de esta compuerta AND, eliminando la necesidad de utilizar estas resistencias. Solamente necesitaré una resistencia. Además, estaría prescindiendo del uso de la compuerta AND. Verificaremos el funcionamiento. Desde cualquier punto yo puedo activar o desactivar. ¿Qué otra modificación se puede hacer? El flip-flop. Estamos utilizando un flip-flop JK. Podríamos utilizar un flip-flop tipo D que nos permite hacer lo mismo, observando lo siguiente. Aquí tenemos nosotros el flip-flop JK en el análisis inicial que habíamos hecho, en el que estamos accionando y desaccionando la salida mediante su entrada de reloj en configuración el flip-flop como flip-flop tipo T. En el caso del flip-flop tipo D tenemos algo similar, la entrada AND, que todo esto puede ser modificado por el último circuito que hemos realizado, por la última modificación que hicimos. Y tenemos nosotros el flip-flop tipo D utilizando su salida Q negada para realimentarse a sí mismo, de tal forma que cuando yo tenga apagada la salida, yo tenga listo un 1 para ser transferido de la entrada a la salida. Verifiquemos el funcionamiento. Ese 1 ha sido transferido a la salida. Ahora lo que tenemos es que, como la salida Q negada es el contrario de Q, si este es un 1, aquí se ha vuelto 0, y ese 0 está realimentándose, esperando a la siguiente transición dependiente del reloj para poder pasar de la entrada D a la salida Q. La última modificación que podemos hacer al circuito para reducirlo o para tener mejores prestaciones es la de prescindir el uso de un relé, debido a que este es un elemento electromagnético, electromecánico, tiene partes móviles y puede generar algún tipo de chispa y generarnos un deterioro con el uso, con el tiempo, con el número de accionamientos. Para evitar esto, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una salida mediante optoacoplador. Vamos a utilizar un dispositivo de optoacoplamiento que es el MOC, el cual tiene un diodo internamente, un diodo emisor de luz infrarroja que va a activar a este triac que llegaría a ser un optotriac, el cual trabaja con corriente alterna. Existe un aislamiento óptico. Para accionarlo este triac yo necesito darle un voltaje, asignar una circulación de corriente por este diodo. Por lo tanto necesito darle un valor de una resistencia de protección. Le podemos dar de unos 220 ohmios. Para el caso de que tengamos una salida de 5 voltios. A la salida ya podemos nosotros conectar nuestra lámpara. El alternador, que lo vamos a configurar a 311 voltios, porque 311 voltios es la amplitud de voltaje
para un valor eficaz de 220 voltios. Vamos a conectar una lámpara de 220 voltios, la cual tiene una resistencia aproximada de unos 400 ohmios. Bien, vamos a conectar directamente al OptoTriac, considerando que la corriente que va a consumir esta lámpara es menor que la corriente máxima que soporta el moco. Eso va a estar definido en función a la potencia de la lámpara que vayamos a conectar. Podemos nosotros colocarle un triac para poder ganar en corriente en caso de que tengamos que utilizar lámparas de mayor consumo. Para eso podemos utilizar un triac de uso general. Necesitamos designarle igual una resistencia de protección del OptoTriac. De tal forma que esta resistencia sea la adecuada para disparar al triac. Sabemos que la corriente del OptoTriac es la corriente que va a ingresar al gate, por lo tanto debe tener un valor adecuado para garantizar esa corriente de disparo que necesita el triac. Generalmente se utilizan unos 470 ohmios a 1 kilo ohmio, pero eso hay que dimensionarlo en función a la corriente que necesitemos en el triac, en el gate del triac. Bien, este sería el proyecto reducido. Alguna modificación más que se puede hacer es colocarle aquí un 74LS14 que me va a permitir eliminar los ruidos que puedan generar estos pulsadores. Y una última modificación, se puede colocar un capacitor en paralelo junto con estos tres pulsadores para poder minimizar aún más los ruidos que existen en las transiciones, que existen al presionarlos. Aquí tenemos el circuito del teleductor. Estamos utilizando como flip-flop 74LS76. Tenemos una compuerta NOT en la cual vamos a conectar todas las entradas en paralelo aplicando la función OR. Contactos en paralelo representa una función lógica OR. Aquí tenemos nosotros nuestro relé para que tenemos la entrada de 220 voltios para activar a nuestra lámpara. Bien, los controles los tenemos aquí, son del tipo pulsadores que van a ir hacia la conexión del teleductor digital. Estos son pulsadores de tal manera que retorna a su estado de normalmente abierto. Igual. Y este tercero, a falta de un tercer pulsador, le he conectado un interruptor, pero que lo vamos a utilizar como si fuera un pulsador. Aquí tenemos los puentes listos para poder hacer la conexión, para conectar en paralelo nuestras entradas. Los tres controles deben estar en paralelo para conseguir la función lógica OR. Bien, ya hemos conectado en paralelo. Lo que hacemos ahora es verificar en continuidad que estén funcionando todos los controles.
Perfecto. Procedemos ahora a realizar la instalación de nuestro circuito. Directamente a una sola de las entradas porque ya se encuentran en paralelo. Bien, verificamos el funcionamiento de todo el circuito. Podemos encender desde un mismo punto y apagar desde el mismo, o encender desde un punto y apagar desde otro. Con esto damos por concluido nuestro proyecto. Espero que haya sido de su agrado. No olvide darle like, suscribirse y cualquier consulta escríbanos en los comentarios. Hasta pronto.